humanizar a Dios. De esta hora, González, pastor de la iglesia Torre Fuerte, quien también es parte de todo el proyecto de Nueva Vida 97.7 para estar celebrando los 500 años de la Reforma Protestante en Suiza y también en Alemania del 12 al 29 de octubre. Y estamos conversando sobre las ideas importantes que nos legó la escritura o el protestantismo, y hemos estado hablando de la importancia de la escritura, y Joel lo dejó sobre la mesa. ¿Qué importancia tiene, verdad? Si nosotros tomamos la misma actitud, ¿verdad?, que tomó Lutero, ¿qué cosas importantes, verdad, tendríamos que hacer? Y yo le decía a Richard, ¿cómo pudiéramos dar algunos consejos a hermanos y a pastores amigos que pudieran entender que ese legado tiene importancia para hoy y que debemos literalmente conservarlo a través de cómo dar prioridad a la escritura en medio de la iglesia? Bien, una de las cosas que podemos comenzar a hacer en la liturgia de la iglesia es comenzando desde lo que la gente llama el devocional, ¿no? Las canciones. En las canciones de la iglesia debemos incluir la escritura y la palabra de Dios como parte integral de ellas. O sea, toda lírica debe ser producto de una reflexión de la escritura, y debemos de nuevo volver a tomar canciones que sean directamente de la escritura. Yo recuerdo que muchos años atrás el cantar salmos en la iglesia, el cantar porciones completas que tenía la escritura, era la usanza, era lo que hacíamos, y después fue sustituido por otras cosas que no vamos a decir que es que estén mal, pero yo creo que debemos volver otra vez desde las líricas centradas en Cristo, centradas en el Evangelio, centradas en la cruz. No sé la experiencia de ustedes, pero yo me crié en la iglesia. Soy producto de la escuela bíblica en el ambiente pentecostal de aquellos años, y en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud temprana, los himnos formaban una parte súper importante de la iglesia. Y cuando mirabas los himnos y tú mirabas las letras, la lírica de los himnos, era una letra tan bíblica que nos llevaba a reflexionar tanto en el sacrificio de Jesús, en la centralidad del Evangelio, en la centralidad de Cristo como eje de todas las cosas. Y obviamente no estoy hablando de regresar a los ritmos de antes, no es a eso a lo que me refiero. Es la esencia del Evangelio, que aunque podamos adaptarlo ahora a un mundo diferente y cambiante y moderno, pero que la esencia no se pierda. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento y sabemos que ¿verdad?, sola escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en nuestra vida, lo que nos dirige, porque es que entonces esa tendencia del ser humano vamos a decir, a suplantar o a disipar o a suavizar, no sé cómo llamarle, en todo lo que es la esencia y lo que se supone que nos dirija? Porque es que caemos ahí. Sí, bueno, te voy a dar mi humilde opinión, que es súper humilde. Pero una de las cosas que ha provocado esto es, al salir nosotros del concepto de sola escritura, la necesidad humana tomó la preponderancia en la iglesia. Se ha entendido entonces que la iglesia existe básicamente para suplir solamente la necesidad inmediata de la persona que asiste, la persona que va. Por lo tanto, hemos creado una cultura de consumidores, personas que llegan a la iglesia con una mentalidad de que vienen a consumir un producto, y eso ha creado una presión en los que exponen la palabra, en los que lideran, en los pastores, y a veces hemos caído en esa situación de, si ellos vienen a consumir, yo debo darles un producto. Y si les voy a dar un producto, tengo que agradarles el oído y tengo que agradarles a ellos. Por lo tanto, en vez de exponer la Biblia, hemos comenzado a exponer opiniones, conceptos, que muchos de ellos son humanistas, para tratar de llenar la necesidad de la gente, saltando la perspectiva de que lo único que puede llenar y transformar al individuo realmente es la escritura. Saliéndonos de ella, lejos de llenarles, lo que hemos hecho es exaltar al hombre y lamentablemente humanizar a Dios. O sea, deificar al hombre y humanizar a Dios. Y esa es mi humilde opinión, pero creo que era el concepto que los reformadores querían traer. Nosotros en varias ocasiones hemos tocado temas sobre y lo hemos llamado así, el cristiano light. Es como el ir a la iglesia de pasadía, es como transformarme cuando tengo una necesidad en específico, pues soy cristiano, pero de momento salgo y hablo malo y hago lo otro, y no estoy tirando, ¿verdad?, juicio sobre. Pero es como un tipo de cristianismo que, como decía antes Pastor Richard, no vivimos en el pasado.
Antes quizás éramos un poquito más, como le llaman hoy día, éramos más conservadores en ciertas áreas y quizás nos faltaba madurar, pero nos hemos ido a un extremo y ahora es como este tipo de cristiano transformer que en un lugar en específico voy a actuar de una forma, cuando llego a la iglesia actúo de otra, cuando estoy con la familia soy de otra forma. ¿Cómo entonces yo puedo recuperarme de algo así y cómo lo puedo hacer de manera uniforme? Porque estamos hablando de una iglesia que son diferentes concilios, diferentes formas de pensar. ¿Cómo podemos lograr, si es que se puede lograr algo como esto? Bueno. Es que ahí el centro de la escritura, creo que es en lo que gravitamos. Obviamente la esencia va a ser volver a lo mismo. Es el centro de la escritura, es procurar la unidad del evangelio. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 2, registra una reunión que se nos da acceso a nosotros leyendo Gálatas, y que uno no lo piensa, uno lee la Biblia y sigue, pero es una reunión importantísima donde se está buscando la unidad del evangelio. Pablo tiene que llegar a reunirse con los apóstoles, los líderes de la iglesia primera, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, con las cabezas o las columnas, o sea, los que estaban liderando. Y Pablo llega allí porque Jesús lo mandó, él dice que fue por revelación, subió por una revelación, pero también dice que subió a cerciorarse de que él no estaba corriendo en vano. Alguna gente piensan que Pablo lo que tenía era miedo de que él estuviese predicando un evangelio diferente a los apóstoles. Pero si tú miras el contexto de la historia del apóstol Pablo, las cartas que él escribe, la misma carta a los Gálatas, ese no era, sí había un temor en Pablo, pero no era miedo que él estaba predicando otro evangelio. Pablo estaba muy claro. Al contrario, el temor de él era que los apóstoles primeros, los de Jerusalén, hubiesen cedido a los maestros judaizantes que estaban tratando de añadir al evangelio otra cosa, añadir las cargas judías, las ceremonias, los ritos, los lavamientos. Y él lo que tenía era miedo que los apóstoles, en vez de repudiar a estos maestros, fueran a aceptarlos, porque si eso pasaba, hubiera sido la cisma y la división inmediata de la iglesia, y la iglesia gentil no hubiese podido prevalecer de ninguna manera. Hoy día, tú hablas también de diferencias, hay diferencias denominacionales, obviamente. La clave en esto no es simplemente nuestra denominación o las iglesias autónomas como muchas que somos, sino es la escritura. Yo creo que si nosotros concordáramos en la sola escritura, mira, un montón de nuestras divisiones se caerían. Si pudiéramos concordar, los pastores y los concilios, las denominaciones, en que la escritura es lo central, en que la exposición de la palabra es lo que hace una iglesia saludable, todas las demás doctrinas se alinean y caen. No habría todo este cisma y esta diferencia que hay. Ahora, por el otro lado, en lo que comentó Joelo, sí, estamos viviendo un momento difícil en cuanto a la situación del cristianismo práctico. Es una realidad. Pero también hay que tener en consideración algo, y yo sé que esto sí que suena fuerte y nunca hay una manera suave de decirlo. El evangelio light que tú mencionaste y que se predica ha provocado también, lamentablemente, una generación de personas que asisten a una iglesia, pero que quizás no han tenido un nuevo nacimiento. Han sido atraídas a una congregación por las técnicas que usamos ahora. Ahora se usa mucha técnica de atracción, mucha técnica de mercadeo. Hemos comprado, ¿verdad?, de Corporate America, formas de cómo atraer a la gente a la iglesia, hacer la iglesia atractiva. Ha venido mucha gente, pero al no tener la centralidad de la escritura, el evangelio puro, la cruz, pues mucha gente se ha quedado en especie de un club. Me gusta cómo cantan, aquí tengo relación con alguna gente. Otros dicen, mira, yo tengo un negocito de esto, aquí lo puedo realizar, y están ahí, pero no han nacido de nuevo, y esa es la razón por la cual muchos exhiben siempre comportamiento aquí, otro allá, aunque definitivamente los creyentes estamos en un proceso de santificación, y definitivamente vamos a pecar y vamos a fallar, pero tenemos el arrepentimiento en el corazón. Así que básicamente es donde estamos. Bueno, tenemos en esta hora, oiga, las manos llenas, tremendo tema en esta mañana, pero queremos abrir las líneas telefónicas para que nos compartas tu opinión. Hemos estado hablando acerca de esos principios o esas ideas más fundamentales que nos ha dejado la Reforma, y hemos tenido que enfatizar la necesidad de volver a la palabra. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro querido pastor? ¿Tienes algún comentario, una opinión? Volvamos a la palabra, volvamos a la escritura, es lo que hemos estado hablando. Así que
Vamos por favor a abrir las líneas telefónicas. 787-993-9700. 787-993-9700. Sí, hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Pues fíjate, el tema está bien interesante. Yo lo que he hecho en mis últimos 8 años, primero quería tener un conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que puedo hacer en eso es leer la palabra. Solo leí completamente la Biblia. Luego, históricamente busqué la historia de la cristianidad, la historia del judaísmo, y después que tenía todo ese conocimiento, entonces decido ir a visitar iglesias, diferentes iglesias. Y esto es lo que yo he encontrado. Y esto es de parte mía sin ningún modo de ofender. La mayoría de las iglesias cristianas enseñan doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, la doctrina de la Santa Trinidad. Yo bíblicamente puedo probar e históricamente que la doctrina de la Santa Trinidad no es cristiana. Bueno, esos son temas un poquito controversiales Claro. que pudieran afectar un poquito más la gente, que lo que nos pudieran ayudar en este momento, eso se discute Es con parte- tiempo. Seguro, ¿no? Y es parte de la exposición bíblica que una iglesia, ¿verdad?, considera a Definitivo. mayor profundidad. Claro. Porque sí, quizás pudiéramos, ¿verdad?, de alguna manera breve, entender que aunque la palabra, tal vez Trinidad, no está en la Escritura, pero sí pudiéramos dar una lectura unitaria del Antiguo y Nuevo Testamento y poder sostener bíblicamente en unos principios lo que es la exposición de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Definitivamente. Santo. La idea de esta sección no es debatir, la idea es Claro. comentar sobre lo que volver? hemos estado discutiendo Claro. y cómo volver a esas bases. En ruta, hola, buen día. Buen día, te habla Alberto de Gurabo. Saludos, Adelante, Adalberto. Un Alberto. abrazo. Un Igual. saludo. Escuchando y a mí me encanta la manera en que Pastor Richard establece positivamente la importancia de regresar a la Escritura. Pero es bien importante, y hay algo que él dijo que tal vez pues mucha gente lo tomó ligero, y es que el propósito realmente de que explotara la reforma era por la inconformidad de cómo se estaba manejando y cómo se estaba comportando lo que se supone que sea una iglesia universal con unos preceptos establecidos por Cristo mismo. Es importante regresar, además de regresar a la palabra, porque como dice el pastor Richard, la palabra es el centro, es la base, realmente. Es tú tratar de cocinar un bizcocho sin la receta. Tú no puedes cocinar un bizcocho si tú no eres cocinero, sin una receta. ¿Cómo puedes vivir una vida plena en Cristo si tú no lees la receta dejada por Cristo mismo? Pero la iglesia primitiva no solamente se basaba en esa fe, porque cuando la iglesia primitiva nace no hay Nuevo Testamento, lo Claro. que hay es Viejo Testamento. Ujú. Pero ¿cómo podemos vivir una vida cristiana si la Escritura, además de ser estudiada, no hace rema y no nos conduce a vivirla? Que fue lo que él estaba expresando. Es bien importante que no solamente el pueblo cristiano se alimente de esa palabra, que la entienda, que los predicadores asuman la responsabilidad frente a un reto postmodernista de que tenemos que hacer una exégesis y una hermenéutica correcta para poder alimentarlo basado en lo que Cristo quiso decir y no en lo que el hombre interpretó de lo que Cristo quiso decir. Excelente. Perfecto, sí. El hermano está recalcando algo sumamente importante. Y nosotros, la iglesia cristiana, tiene que practicar lo que llamamos la ortodoxia, ¿no? La doctrina correcta, el entendimiento correcto de la Escritura. Pero no puede quedar ahí. Si esto se quedara en conocimiento, en debates teológicos, en especulaciones teológicas, entonces no serviría de nada. De la ortodoxia se pasa a la ortopraxis. Si yo tengo la doctrina correcta, entonces debe producir la práctica correcta, la conducta correcta. Por eso decimos que sola Escritura es el lema que habla de que la Escritura es la regla de fe, de práctica y de conducta. Entonces, una de las cosas que estábamos hablando y consejos para nosotros los pastores, humildemente a nuestros compañeros, es volver a exponer la Biblia. O sea, la predicación expositiva marcó parte de la reforma y es lo que hace que una iglesia sea saludable. Y a veces la gente tiene
complicaciones con qué es predicar expositivamente. Y predicar expositivamente es ser fieles al texto o al pasaje que escogimos para predicar, permitiendo que el pasaje diga lo que fue la intención original del autor de la Biblia, que es Dios, que es el Espíritu Santo. En ese sentido, obviamente, hay que trabajar ahí con las brechas culturales, hay que trabajar con las brechas gramaticales, hay que trabajar con las brechas de lingüística, hay que trabajar con diferentes cosas que obviamente es para hacer la exégesis, pero debe exponerse el texto bíblico en la iglesia. Modernamente hemos cambiado, y le digo porque fue mi práctica mucho tiempo, a la predicación solamente temática. No es que la predicación temática sea equivocada o errónea, pero si mi tema que yo tomo voy a causar que un sinnúmero de versos se acomoden al tema que yo quise, eso no es exposición de la Escritura. Si yo voy a tomar un tema, la Biblia debe darme el tema que yo voy a exponer y no yo acomodar mi tema y a marronear, como decimos en Carolina, donde yo me crié, marronear los versos a lo que yo quiero decir, porque hay una situación y hay que ser honestos. La Biblia podría decir cualquier cosa que yo quiera que diga si yo no hago la exégesis correcta, la interpretación correcta, la exposición correcta para finalmente tener una aplicación correcta. Bueno, mis hermanos, quisiéramos tener tiempo para mucho más, pero sabemos que el tiempo nos ha traicionado en la mañana. Queremos agradecer a nuestro amigo Richard por estar con nosotros e invitarle, mis amigos, este proyecto del viaje de la Reforma Protestante que vamos a tener en octubre. Tiene un círculo alrededor de conferencias, actividades donde vamos a tener esta serie de exposiciones constantemente. Mañana a las 2 de la tarde en la iglesia, ¿verdad? En Pronto Travel, ahí en Bayamón, usted puede llamar porque usted puede